En este capítulo número 8 de esta serie de Aprendamos Alemán nos concentraremos en lo que se llama der bestimmte un unbestimmte Artikel en el caso nominativ. Eso más adelante lo veremos de manera más clara. Lo que debemos saber en este momento es que der bestimmte se refiere a estas tres palabras, die, der, das, y unbestimmte a las palabras eine, ein. Como lo podemos ver en pantalla, la palabra die, como quien dice, hace un control o un efecto sobre esta palabra y la convierte en eine, mientras que der y das hacen que el unbestimmte Artikel esté en la forma ein. Muy importante, conocer el bestimmte Artikel de cada palabra es de vital importancia para dominar el alemán. Por eso esta es una de las clases más importantes de un curso de alemán, créanmelo. Si no es la más importante, es una de las más importantes. Dominar y conocer esto nos va a salvar la vida más adelante. Algo muy importante que debemos saber de estas dos categorías, es decir, del bestimmte Artikel y el unbestimmte Artikel, es que cuando utilizamos el bestimmte Artikel, o sea, die, der, das, estamos hablando de algo específico, en alemán spezifisch, es decir, de algo que ya conocemos y nos enfocamos especialmente en esa cosa o en esas cosas en específico. Mientras que la palabra eine, ein, en alemán existe esta palabra allgemein que se refiere a algo en general. Veamos el ejemplo que tenemos arriba. Tenemos por un lado, en el lado izquierdo, solo un partido. El SC Freiburg contra el SGS Essen es solo un partido. Y como vemos en el texto, dice Wir werden uns das Spiel angucken. Entonces, miren que se está utilizando el bestimmte Artikel, el das, porque estamos hablando de este partido en específico, ¿sí? Pasemos al siguiente ejemplo, a la derecha. Tenemos 4 partidos diferentes. ¿Y qué dice el texto? Wir werden uns ein Spiel angucken. Entonces, si ven, ein se refiere a algo indeterminado, es decir, de estos 4 veremos uno. Es decir, no sabemos exactamente cuál, solo uno, escogeremos uno. Entonces, esa es la función de estas dos categorías de palabras. Por este lado, en el lado izquierdo, estamos hablando de algo específico, como lo vemos, y en el lado derecho de algo en general. Y muy importante, noten que con la palabra Spiel se debe utilizar el bestimmte Artikel das. Y como saben, das, como lo vemos aquí abajo, das convierte al unbestimmte Artikel en ein, como lo vemos aquí, ein Spiel. Si desean explorar el significado de algunas de estas palabras que hemos visto, por ejemplo, Spiel o angucken, recuerden, podemos utilizar el diccionario bilingüe Pons, ya lo hemos visto en videos anteriores, es muy buen diccionario, así que recuerden, pueden utilizar este diccionario. Para continuar, observaremos lo siguiente. Sabemos que tenemos los artículos definidos, o sea, el bestimmte Artikel, die, der, das. Estos dictan el género del sustantivo, es decir, de las personas, animales o cosas. Entonces, en este caso, como vemos en pantalla, nos están mostrando una jugada de un partido de fútbol. Observémosla muy bien. Esta jugada en alemán se llama die Ecke, die Ecke. Y como lo vemos, la palabra die, el bestimmte Artikel die, marca el género femenino, es decir, el género femenino. Tengan eso muy presente. ¿Y por qué muestro aquí las imágenes de Google? ¿Por qué lo sugiero? Por si desean explorar en imágenes el significado de una palabra para no usar traducciones, sino imágenes para entender la palabra, entonces hacemos uso de las imágenes de Google. Veamos el ejemplo. Muy importante, como vemos directamente la palabra die Ecke nos está mostrando muy claramente de qué se trata, pero tenemos un problema. No nos está mostrando el contexto del fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la palabra die Ecke, le agregamos, como se ve acá, Fußball. Ahora bien, ya lo tenemos. Agregando el contexto de la palabra, podemos ver
sin necesidad de traducción, el significado. Continuemos. Observen bien la jugada. Conocemos el concepto en español, ¿cierto? Olvidémoslo. Veamos solo la imagen y veamos la palabra abajo. Der Einwurf. Der Einwurf. Y como lo ven, der es del género masculino. Entonces las palabras que sean der son de género masculino. Y finalmente vemos la palabra das. Das Tor. Como vemos, das es neutral, en alemán se lee neutral. Entonces tenemos el género femenino, masculino y neutral. Teniendo conocimiento de eso, podemos leer lo que tenemos debajo de mi pantalla. Para saber si debes usar ein o eine, es importante que conozcas el artículo definido de la palabra. Exacto. Entonces, como lo vemos, ya sabemos esta jugada, la palabra en alemán que es die Ecke. De hecho, die Ecke podría también analizarse como una especie de frase. Pero bueno, tenemos die Ecke en específico. Pero si queremos hablar de un Ecke cualquiera en general, o describir uno cualquiera en general, miremos la frase que está acá a la derecha. Das ist eine Ecke, cualquier Ecke. No estamos hablando de un Ecke específico, de una jugada en específica de un partido, no. Esto es un cualquiera. So, das ist eine Ecke. Entonces utilizamos eine porque Ecke es controlado por esta palabra die. Der Einwurf. Das ist ein Einwurf. Das ist ein Einwurf. Muy simple, porque sabemos que der convierte un bestimmte Artikel en ein. Y finalmente, das Tor. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Sencillo. Das hace que esta palabra sea ein y no eine. Insistiendo nuevamente, lo más importante que necesitamos en esta sesión, o bueno, una de las cosas más importantes es saber que cuando utilizamos ein, eine, estamos hablando de algo en general y no de algo en específico. Y cuando decimos, por ejemplo, das, der, die, es algo en específico. Como lo vemos en pantalla, la muñequita se está preguntando algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Cómo puedo saber cuál es el artículo definido de cada sustantivo? ¿Cómo puedo saber el bestimmte Artikel de cada sustantivo, de cada palabra? Por ejemplo, ¿por qué sé que Ecke es die? ¿Por qué sé que Tor lleva das? ¿Y por qué sé que Einwurf lleva der? ¿Cómo saber eso? Como lo vemos, el cerebrito está haciendo ejercicio, es decir, necesitamos mucha memoria también y conocer lo siguiente. Esta es una pequeña guía que no se aplica al 100%, no se aplica al 100%, es decir, esto nos va a ayudar a reconocer en un principio, digamos como en cierta medida, pero no podemos tomar esto como un absoluto, sobre todo en el caso de der y das. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean palabras que terminan en ea, oa, us, generalmente van a llevar el bestimmte Artikel der. Las palabras, los sustantivos que terminen en e, un, ion, heit, keit, schafft y ei, generalmente van a llevar el bestimmte Artikel die. Y como lo vemos, las que terminen en gen, lein, llevarán el artículo definido, el bestimmte Artikel das. Las imágenes nos ayudan a guiarnos también. Entonces vean que tenemos a un chico debajo de der, una chica que está señalando a die y está debajo de das. Ya lo veremos porque. Aparte de eso, coloco ChatGPT porque si ustedes lo desean pueden buscar palabras en alemán, una lista de palabras en alemán en contexto que tengan estas terminaciones o que tengan el artículo definido der, das, die. Veamos un pequeño ejemplo. Sustantivos en alemán que tengan el artículo definido das, punto y contexto. Salgámonos por un momento del fútbol y pongamos algo, contexto, cocina. Vamos a ver qué sucede. Conina. Vamos a corregir esto. Cocina.
Bueno, está traduciendo, siempre se me olvida decir que no traduzca, importante, no, eviten la traducción, eviten esto, ChatGPT, no traduzca, sin traducción, por favor. Listo, ahora sí, recuerden que la traducción nos afecta, lo que necesitamos en este caso son imágenes, entonces miren, ya tenemos palabras acá, y hay excepciones, como yo les indicaba, miren que hay una palabra que termina en ER, y el artículo es das, así que recuerden, la indicación que les di no se aplica al 100%, es una guía. Entonces aquí tenemos das Messer, das Besteck, das Geschirr, das Salz, das Öl, das Wasser, otra que termina en ER, das Ei, una que digamos que termina en Ei, pero es la palabra completa, das Gewürz, das Kochbuch. Sí, como lo ven, ChatGPT nos puede guiar en el contexto con lo que necesitamos. Y mucho cuidado, eviten las traducciones. Ahora sí, continuamos con el contexto del fútbol. Veamos unos pequeños ejemplos de lo que estaba indicando acá. Como vemos, esta palabra termina en ER y lleva el artículo der Schiedsrichter. Como lo vemos en la imagen, ya sabemos de qué se trata, Schiedsrichter. En cualquier caso, revisar en las imágenes de Google para este tipo de palabras, eviten, insisto, traducción. Die Mannschaft. ¿Cómo lo vemos? La imagen nos indica el significado de la palabra Mannschaft. Y lo vemos ahí en la lista de palabras que llevan el artículo definido die. En este caso, entonces, die Mannschaft. Bueno, lo que les indicaba que la chica estaba debajo de das, y porque si ese das es neutral, de género neutral, por lo siguiente, por ejemplo, esta palabra das Mädchen, noten lo que se indicaba acá, las que terminan en schen llevan el artículo neutral. Muy importante esta frase de acá abajo, si es 6 Jahre alt. Cuando una chica pues es joven, se utiliza esta palabra, das Mädchen, y lleva pues el artículo das. Muy importante, esto no es de un profundo análisis, no se pongan a analizar, pero porque es neutral, si es una mujer, no debería llevar die, no hagan eso, no lo hagan porque nos enloquecemos, y porque estamos partiendo desde nuestro idioma, digamos, natal. ¿A qué me refiero? Observemos la imagen. En español tenemos el sol, la tierra y la luna. El sol, como lo vemos, utiliza la palabra el, o sea, es masculino, pero en alemán observemos que no es die Sonne. El artículo es femenino, o sea, es una palabra femenina. ¿Qué? ¿La sol? Ahí está el error, traducir, no traduzcan, importante y no me cansaré de repetirlo. Entonces seguimos observando, por ejemplo, en el caso de la tierra pues es un artículo femenino, y aquí en alemán tenemos die Erde. Son iguales en género en alemán y español, pero la luna cambia. Miren que la luna utiliza la, o sea, es femenino el artículo, mientras que en alemán es der. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hay que analizarlo, no hay que pensarlo. Olviden eso. Simplemente sepan que en alemán es de una manera y en español de otra, y descarten el español por un momento, porque pues estamos aprendiendo alemán. Así que mucha atención con esto. No lo analicen, no lo cuestionen, simplemente vamos a asimilarlo. Tómense el tiempo para entender el uso de este die, der, das, eine, ein, de conocer bien que uno es para situaciones específicas, para nombrar algo específico, el otro para nombrar cosas en general. Si es necesario, y no es para que vean el video muchas veces, pero si es necesario, repitan el video, en los comentarios, todas las preguntas que quieran, háganlas. Recuerden, esta es una de las clases más importantes, entender el uso de die, der, das, eine, ein. Va a ayudar muchísimo, porque como lo ven abajo, estas palabras más adelante van a empezar a tener una transformación, y necesitamos tener claridad, porque si no, esas transformaciones que ven abajo de der, den, dem, des, einen, einem, einer, eines, es una locura si uno
no tiene claridad en el género y el uso de die, der, das, eine, ein. Así que, bueno, de nuevo, comentarios todos los que quieran, usen ChatGPT para guiarse. Así que bueno, este es el cierre de esta sesión, espero que la idea esté clara. Insisto, cualquier comentario lo pueden dejar, los estaremos respondiendo. Y bueno, esto es Alina Fußball, yo soy Alina, esta es la serie de videos para aprender alemán a través del fútbol. Suscríbanse al canal, activen esa campanita de color para que reciban todas las notificaciones y pues nos vemos en el próximo video.